¿Fue exclusivamente a través del graffiti? ¿Cómo fue? Sí. ¿Y cómo te entraste en eso? Entré porque, ¿qué habrá sido? 2006. Ya había movida en Tierra del Fuego, en la isla, pero por la parte de Río Grande, que es una ciudad a 200 kilómetros, en donde se ve que al tener un contacto más estrecho con Chile, claro, se movía mucho lo que era el break, el graffiti, y mismo esos grafiteros venían a Ushuaia y la empezaron a pintar, y ahí motivaron pibes que se dio justo la casualidad que en el mismo momento nuestro de la adolescencia empezaron a pintar, y yo me prendí con ellos, que ya venían un poquito más adelantados. Y nada, empezamos a salir a taguear, allá era como, estaba todo más libre porque no sé, no había mucho graf, y salíamos bastante de tranqui a pintar, ¿viste? Así que arrancó por ahí la mano y no pasó más que un año cuando empezamos a ver lo que era el freestyle un poco y el rap hispano, en realidad, como que llegó un poco de la mano, pero por distintos palos. Yo sí entro con el graffiti y después es raro como me entero de que ya había rap acá en Argentina, bueno, en Latinoamérica. ¿Y cómo fue ahí que te enamoraste de la música vos? Y yo no sé, siempre estuve medio enganchado con el tema de esto, porque yo soy del 92, en los 2000 estábamos bastante prendidos a lo que era MTV, porque allá el clima tampoco es que estaba todos los días lindo como para salir afuera y estar todo el día, ¿entendés?, en el parque o lo que fuera, y le metíamos bastante en casa. Lo que más se veía era MTV, y ahí con la explosión del new metal y todas estas bandas que venían haciendo la fusión del heavy con un poco el fin de los 90 del rap en Estados Unidos y eso. Nada, creo que lo primero que me entró así fue ahí, y siempre me gustó. Y de guacho, cuando arranqué con el graffiti, como que empezaron a llegar los primeros grupos, algunos de España, los primeros de Chile, y por último los de acá Argentina, que estaban activos desde hace un par de años, pero que no llegaba a la isla, no llegaban discos, no llegaban revistas, no había YouTube. Descubrí MySpace en el 2008 recién, y ahí fue cuando se me abrió el abanico de decir, bueno, hay gente en Argentina que está haciendo rap, que se graba, que está haciendo cosas muy buenas, como no sé, el caso de Musta, que en el 2004 ya tenía un disco, ¿entendés?, bien hecho. Bueno, incluso los pibes de La Conecta ya estaban haciendo música en ese momento. Sí. ¿Y Fran es una abreviación de Francisco o tiene alguna historia? Fran tiene una historia, no sé si se la conté el otro día a Acru, porque estábamos hablando de algo que tiene que ver con el graffiti también, que bueno, él viene de ahí, y hay un juego que saca Mark Eco, que es el dueño de la marca Eco, un grafitero leyenda, que se llamaba Getting Up, pero bueno, en esa época salió, no sé, 2000 y pico. Y el juego basa en que vos vas, el modo Vandal, pintando toda la ciudad, trenes, conociendo los grafiteros leyenda, te aparecen Cauchu, un montón de personajes épicos, y el chabón se llama Train, digamos, como si fuese tren, pero se escribe Trane, ¿entendés? Y fue la época que yo estaba pintando y que empecé a rapear, y todavía no tenía ni nombre de rapero, y no tagueaba yo con mi nombre. Tuve 2, 3 nombres de graffiti,
hasta que, ¿entendés? El chabón pintaba muchos diseños distintos. Y entonces yo empecé a ver las letras, que eran las letras de mi nombre, pero era una T en vez de una F. Y jodiendo con los pibes me terminó quedando Frane y es por eso, es por el grafitero del juego era Trane en realidad. Creo que lo jugué ese juego. Seguro, bueno, no sé qué. Pintando en un tren en exacto, sí, en un tren en movimiento vas pasando de un lado al otro pintando los paneles. Sí. Bueno, es Train, pero bueno, a mí me decían Frane por este tema de joder y yo ya lo empecé a pintar y ya le sacaba las letras porque corte la R, la A y la N las tenía pulidas y bueno, y quedó. Más que nada fue también una salvación porque nunca me gustó eso de tener que andar craneando algo y generalmente era como, bueno, pinté Fran un montón de tiempo y de decir, bueno, si le agrego una E a mi apodo de toda la vida tampoco es muy dramático, pero no me gustaba esto de inventar algo como muy loco porque era, no sé, algo negativo quizás. Bueno, hace pocos días se cumplieron 11 años de tu primer disco. ¿Qué recordás de esa producción? Y recuerdo como los años felices de encontrarme con el estudio y con mi primer home studio en mi cuarto. De hecho debe ser el primero de Ushuaia seguro y probablemente de Tierra del Fuego. Donde yo compré mi condenser en una casa de música y empecé a producir con un programa que se llama Reason. En ese momento me lo muestra mi hermano, que ya vivía acá en Buenos Aires y estaba estudiando producción, él musical, y uno de sus profes, en los cuales no se profundizaba en programas de producción, pero se lo había pasado medio de canuto en un CD, le había pasado el Reason, Fruity Loop. Y en una visita que yo hago acá, habré tenido 16 aproximado, me siento en su compu y él me pone eso. Yo ya rapeaba, ya escuchaba rap y ya había hecho beats, pero en programas como mucho más caseros, como Cool Edit, digamos, de ir copiando y pegando loops de batería. Ya sampleábamos de una manera mucho más casera y él me muestra Reason y Fruity Loop. Yo hago un beat, intento hacer un beat en cada uno y el que me gusta más es Reason, así que eso habrá sido 2008 donde me arranqué a meterle a full, a aprender y bueno, y ahí salieron ya en 2009 donde estaba un poco más canchero, hice muchos beats y ahí salen todos los del disco Mis Escrituras, que las letras también las escribí muchas ese año en Ushuaia. Y las últimas las escribí ya en el periodo de grabación de los otros temas. Con él habría agregado 3 temas más, ya en el estudio, en el Triángulo. Hay toda una época. Ese disco sale en noviembre de 2010 y las canciones yo las tenía el 2009. En el medio terminé de hacer 2, 3 que por ahí para mí eran lo que les daba como el equilibrio porque había vivido, no sé, todo en ese año directamente, de conocer rappers, de conocer a los pibes, de entender, de escuchar. Y bueno, ese disco es el reflejo de ese momento, de esas vivencias, de estar todos los días viviendo el rap y como cada vez más, y llegar al estudio, conocer a los pibes. El disco lo grabo en el Triángulo, o sea, para mí era todo un suceso. Grabar mano a mano con el Negro, algo que yo venía armando desde otro lado. Y bueno, y ahí, de esa camada de beats, hay muchos que son del mixtape volumen 1 de La Conecta. Son todas products que yo venía haciendo en el sur. Que imagínate, yo iba a la secundaria y me levantaba a las 8 de la mañana, yo entraba a la tarde y me levantaba a la mañana a aprovechar el tiempo que estaba solo en mi casa para hacer beat, para hacer letras, hacía las letras, las grababa, viste, como que estaba en una muy metido ahí. Fue como la manija máxima y el disco es una especie de carta de presentación, porque no es que lo saqué diciendo, uy, mirá que cómo me gustan estas canciones, sino diciendo, bueno, este soy yo y esto es lo que puedo hacer, por lo menos, y es lo que tengo para mostrar.
Claro, ¿y qué sensaciones te quedaron al saber que transcurrió tanto tiempo también? Bien, o sea, la verdad que, no sé, no había muchos discos en esa época como los que lanzamos nosotros ese año, que empezamos sacando el núcleo solista. Creo que salió Fiano Urbance, el Tortu con las Flores del Edén, Urban, Rebelión Poblacional, Fian Rusaca Paterna 09. Yo cierro mis escrituras en noviembre y creo que enero del 2011 sale Mixtape Volumen 1. Algo así, como que hicimos un disco tras otro, todos con el mismo diseñador que es un amigo del sur mío. Como que hubo algo distinto que se marcó en esa época y bueno, es lo que me queda de la manera de empezar a encarar las cosas. Y vos decís esto de que te quedaste con el Reason y después tuviste igual que, me imagino, ampliarte porque la mayoría de los raperos creo yo que usan FL, ¿no? La mayoría de los raperos sí, podría decirse que usan FL. Yo usé algunos años más Reason y después me pasé a Live, a Ableton. Claro. Pero quizás si ese día, en vez de quedarme con el Reason, me hubiese quedado con el FL. Cuando mi hermano me mostró los dos, hoy seguiría en FL porque sé que es un programa tremendo y los beats que hacen los pibes que laburan ahí son increíbles. Como el Pela, por ejemplo. Pero bueno, yo no utilizo hoy ninguno de los dos, sino que trabajo en Live. Sí, vos empezaste a rapear en Ushuaia con tu hermano, ¿no? No, mi hermano ya no vivía en Ushuaia porque él me saca unos 4 años. Y son justo esos 4 años en donde yo arranco. De hecho, yo le mando mis primeras maquetas grabadas con un micro de compu, digamos, sobre beat de internet. Se las mando a él y él las escucha acá, recién las primeras cosas que yo hago. Entonces cuando yo vengo, él me dice, che, mirá, estos programas están más o menos armados para hacer música en MIDI, me dice. Y sí, yo arranqué Solari. Mi hermano es músico y de chico, no sé, él tocaba la batería, yo arranqué tocando la guitarra a los 10 años. Entonces la música siempre estuvo, pero él por ahí no tenía ni idea que yo rapeaba hasta que yo le mandé las primeras cosas. Era como algo muy raro, muy nuevo. De hecho, ponete a pensar que en Ushuaia no lo hacía nadie. No es que te cruzabas en la esquina a los pibes ni de la ropa, ¿entendés? ¿Y cómo aprendiste vos tan solo ahí en Ushuaia para usar todo? Y empecemos a grabar y mirá, tiene que ver con esto que te estoy contando de que mi hermano es músico y de chico tuvo bandas de pan rock. Y habían grabado un disco de covers de pan rock, un tema de 2 minutos, no sé, de esa escuela, Flema. Y entonces cuando yo empecé como a pensar la lógica de cómo se grababa rap en el 2000 y pico, voy y le pregunto un día, che, ¿cómo hicieron ustedes para grabar este disco? Porque él me ha dicho que habían grabado por separado las cosas, ¿no? Yo no entendía tampoco tanto la lógica y él me explica, un multipista, un programa se llama tal, que es un programa que ya era viejo para el momento en el que yo lo agarro, con el que empiezo a grabar, que se llama Cool Edit. Y entonces yo agarré, descargué eso en la PC y empecé a probar y ahí grabé las primeras cosas, pero no tenía una noción de lo que era ni siquiera un mic condenser en esa época, ¿entendés? Ahora, al año siguiente yo ya me había metido tan de lleno que había investigado lo que existiera. De hecho tengo un par de discos de rap nacional que me trae mi viejo en un viaje, ¿entendés? Que lo va a comprar a un local acá en Capital, de los únicos que vendían algo de rap, y me trae un par de discos random, ¿entendés? Y está el de Musta, de Cuentos de Chicos para Grandes, uno de Carballo, de Córdoba, un tremendo disco, y me trae Voces del Subsuelo, de los pibes de Córdoba que estaban en CB Arte trabajando, los chicos de la Noal con varios rappers más, que ya habían sacado un disco editado, así me trae esos 3 discos. Bueno, a mí se me quedó algo pendiente ahí,
que comentabas que tu hermano había arrancado, tu hermano te bajó mucha data. Sí. Y tu hermano había arrancado con un grupo de banda punk rock y todo eso, y vos tenés una barra que dice que a los 10 años recibiste el mejor regalo de tu vida, que era una guitarra. Sí, sí. ¿Tu mente siempre estuvo directamente para el rap o arrancaste también por otro? No, para el rap no, pero siempre sentí que quería hacer algo con la música. De hecho, en mi familia no hay músicos. Somos yo, mi hermano. Tengo un tío que era baterista de una banda municipal, pero nunca tuve relación. Pero sí, hinchamos los huevos, yo hinché los huevos con la guitarra, de haber visto a algún compañero de la primaria de mi hermano que tocaba. Y bueno, a los 10 años de cumpleaños me cae una guitarra, yo no la sabía ni cómo afinar ni nada, así que tomé un año de clases y ahí a partir sigo tocando hasta hoy, pero nunca estudié realmente como el instrumento, pero no me imaginaba tocando tampoco la guitarra y cantando en un lugar, pero sabía que había algo que necesitaba llenar con la música y bueno, cuando me doy cuenta ya lo estaba haciendo. A los 16, 15, 16 que empiezo a grabar, a escribir los primeros temas. Che, tenés una barra en un tema con el núcleo y los otros chicos de La Conecta que dice: estoy donde quiero estar, aunque lejos de mis viejos y del reflejo en el mar. Sí. Si me acuerdo para calmar, y bueno, esa. Que es muy real esa barra porque vos viniste de allá muy chico y lo diste todo por el rap. ¿Cómo fueron esos momentos para vos, siendo tan chico y queriendo formar una carrera acá? Hoy estoy donde quiero estar, aunque lejos de mis viejos y del reflejo en el mar. Si me acuerdo del lugar y lloro para calmar, si me olvido de llamar y todo lo doy al rap. Y yo venía como con mucha manija, viste, de vivir allá en la isla y de repente sentir que bueno, ya me estoy por ir y encima estoy subido a este bondi. Se vivía como algo muy nuevo y eso me motivó bastante para... También viví con mi hermano, no estaba solo y eso es como que me motivó bastante para enfrentarme con el gran contraste que me esperaba, ¿no? De un lugar como Ushuaia y acá la capital y bueno, y todo el año con cemento, auto, edificio, sin mis viejos, sin ver nada, a mis amigos que no estaban ahí. Pero, o sea, sí se sufría un poco de eso de la distancia, porque es un cambio muy grande, pero no tanto porque, como te digo, llegué y al mes y medio ya conocía a los muchachos y ellos estaban viviendo, o sea, estaban muy metidos en el rap. Fue como estar en el lugar donde tenían que estar absolutamente. Entonces eso siempre me mantuvo motivado, con ganas, ¿viste? De estar acá. Obviamente yo muero por mi ciudad y lo disfruto todo el tiempo que estoy ahí, lo estoy disfrutando, pero bueno, si no estás acá es imposible hacer algo real con la música, ¿viste? Entonces siempre fui bastante consciente de eso y por suerte estuve acompañado de los pibes que estaban realmente enfocados y ellos tenían su familia, hijos, sus problemas y estaban ahí y yo no podía no estar ahí solo por estar lejos de mi casa. Pero bueno, creo que eso también me dio la identidad con la que me fui como curtiendo en eso de la obra que uno como que empieza a dibujar con el tiempo a partir de música o lo que sea. Vos viniste acá, después pegaste onda con los chicos de la Noal. Yo pego onda en MySpace con el Flaco, que era para mí mi modelo a seguir en rapeos y hablando. Pegamos muy buena onda, de hecho lo llevamos, corte de las primeras fechas de rap en la historia, lo llevamos a él. Que él después cae con una banda de discos y nos regala ese disco que yo ya lo tenía, porque me lo había comprado mi viejo. Y de esa conecta que pegamos con el Flaco, que es un tipazo, además de caer, ser un genio. Obviamente yo lo escuchaba en los temas y para mí era Snoop Dogg, y cae, obviamente era un chabón más en esa época donde no había nada.
bueno, él conocía ya a los pibes de años, al núcleo, al Fianru, ¿entendés? Ya se conocían, ya habían estado ranchando. Y eso fue lo que en definitiva termina de hacer la Conecta. Mi relación con la crew de los pibes de Córdoba, la Noal, termina de linkearme con los pibes de la Conecta, porque ellos eran amigos y coincidimos un día en mi casa, cuando yo me mudo acá en el 2010. Viene uno de los pibes de Córdoba y me dice, che, voy con un amigo porque estoy parando en la casa. Le digo, sí, venite con quien quiera. Y llega y ese amigo era Fianru. Y ahí empezó, digamos, el asunto. ¿Y fuiste con un monitor? Sí, bueno, hicimos un tema. No solo le pegamos onda, fue muy raro porque yo a Fianru ya lo había escuchado también por MySpace. Y tenía cosas muy picantes. Ya estaba desde mi jato, tenía música que estaba a un gran nivel acá en Argentina. Y bueno, la cuestión es que lo conozco ese día y yo venía con la compu llena de beats, con el CPU que me traje de Ushuaia, lleno de beats. Y ahí, escuchando beats, que pin, que pan, yo muy tímido, pero de repente cuando me quise dar cuenta estábamos escribiendo un tema los tres. Y bueno, ese tema está en el Mixtape Volumen 1 de la Conecta, que después se suma Núcleo, Urbance y el Tortu, los tres sin conocerme a mí. Y el negro de hecho tira un ajite de Ushuaia, tira un yarao en el tema, todo. Yo llego al estudio y los pibes ya directamente estaban rapeando sus partes. Una locura, digamos, una locura. ¿Sabés que el año pasado estuvimos con una entrevista con el Nahua en sí, ¿viste? Y hablábamos sobre esto de la escuela de las técnicas, que ellos en Mar del Plata la tienen bien como que son los pioneros. Como bien ganada, sí. Él nos decía que en esa época, más o menos la época de One Chu, el tema ese, que había pocos raperos que te nombró a vos y a Sandoval y algunos más y hacían que hacían multisilábicas, y nos explicaba que ellos ya hacían desde antes pero sin saber que eran las técnicas. ¿Vos cómo te introduciste en eso de las técnicas? Es muy raro, amigo, eso, pero escuchando rap en inglés como que se me despertó la lamparita de entender en un momento cómo estaban rimando estos vagos, que no era solo... ¿No te acordás qué tema más o menos? No me acuerdo, no me acuerdo, pero escuché mucho rap en inglés en una época. En la época que escuché mucho rap de todo. Y me sorprendió mucho escuchar Psycho Realm de Guacho y ver a Zig Zag entrar de un lenguaje al otro, ¿entendés? Como él siendo chicano y rapeando espectacular en inglés, podía rapear en español y rimar absolutamente igual, ¿entendés? ¿Sabés que te voy a contar algo? Porque hablamos también con el Nove y él nos contó que cuando se dio cuenta, también fue con Zig Zag que se dio cuenta de... Sí. Si le preguntan en el under es muy probable que también. Para mí él fue el primero que yo escuché hacerlo. Claro. El under también va en 2009 a Ushuaia y yo lo conozco allá. Yo ya enfermándome lo conozco al under. El under, si vos escuchás Mentálico, que sale 2010, pero son todos temas 2007, 2008. Ya el under cuando saca Mentálico tenía 2 discos escritos más que eran una locura, que no sé si los termina de sacar. La cuestión es que Mentálico ya tenía una cuestión de guanchú y eso que eran temas viejos. El under en ese viaje cae a mi casa y graba un tema. Ese tema se llama Under, UNER, que lo estaba grabando con una pista de Firm y lo maquetea en mi home studio, ese que yo te estoy contando que es lo primero que me armo. Y si vos lo escuchás al tema, porque lo saca en el disco que saca Factor Clave, ese es un tema del 2008. El chabón saca un Factor Clave, un tema del 2008, y lo escuchás y es re guanchú. O sea, es la lógica guanchú aplicada. Y hay un tema que tienen vos y el under. Bueno, ese tema lo hicimos ahí, en ese viaje del under. Yo le grabo UNDR sobre la pista de Firm y grabamos los dos con otro pibe más que después no está en el tema. Grabamos el tema se llama Mejor Imposible. Y si te das cuenta, yo estoy rapeando y hay varios guanchú que están clavados en el track. Y en ese disco mío hay un montón. Y yo no sé bien. O sea, yo te puedo asegurar que la primera persona así que yo conocí como rapero tirando guanchú es el under. Pero que yo lo hacía por mi parte, porque en el tema está claro.
y no sé bien de dónde lo saqué. Siempre dije, para mí Sick Jacken es el que me destapó la olla en ese momento, porque él rimaba en español con las técnicas que usaban los yankees en ese momento. Pero cuando lo vi al Under, dije, este chabón las entiende a la perfección y las está exprimiendo. A los años me escribe un día Nahue, sorprendido, porque había escuchado mi disco de mis escrituras, y a mí me pasa lo mismo cuando yo escucho su música. En esa charla de intercambiar cosas, como que nos vamos, che, flaco, me parece que estamos en la misma, y nunca nos dimos cuenta que estando en un lugar tan distinto, estábamos haciendo exactamente el mismo fla. En el mismo momento. Pero hay mucha gente que lo hizo Sandoval, como te dice Nahue, lo hizo Sandoval en Illuminate, hay temas. Yo esto lo hablé con un manija del Guanchú que también está muy interesado en el tema, que es Juan Ortelli, que maneja data y siempre me escribe, che, ¿te acuerdas que vos me dijiste esto? ¿De qué tema o por qué? O sea, porque yo también como que del tema me hice mucho cargo. No soy el que las inventó, de hecho no creo que la haya inventado nadie acá en Argentina, porque es una lógica muy simple. Pero hay gente como el Street, un chabón del oeste, pionero, que tiene temas del 2000, no sé, 2003, 2004, tirando guanchú en castellano. O sea, que vos lo buscás hoy en data y capaz no está el tema, está en un par de computadoras. Pero es el Street, tiraba guanchú, Sandoval también, un montón de raperos lo hacían. Después obviamente hay gente que explotó eso. Pues los pibes lo explotaron, los pibes de Mundi lo explotaron y los hicieron suya. Sobre todo en Mar del Plata. Pero bueno, en Mar del Plata también estaba la Triple F, que si vos escuchás Combo Club, y de hecho hay un tema que está Street, este rapper del oeste, mítico, que te digo yo, y nada, es puro guanchú el tema, es hermoso. El estribillo guanchú, las barras son guanchú. Che, en el tema Once Again con Teika, en la descripción del video está el nombre supuestamente para el disco Desde el Oscuro Sur. ¿Qué pasó? Sí, y quedó ahí. Desde el Oscuro Sur tenía Once Again, Solo Hablo Por Mí, que es un tema mío, solo, Kids con Urban, y tenía algunos dos temas más que, no sé, los di de baja y dejé los videos y es más, nunca corregimos la descripción. Sí, por eso. Quizás sale el disco, no sé. ¿Lo tenés ahí? Sí, hay dos proyectos que quedaron en el cajón, pero que no. ¿Cuál es el otro? Se llama Sirena el otro también, que está en Néctar, que es un tema que pertenece ahí, y hay 3 temas más que no salieron, están en el disco guardado. Y otro proyecto que tenés debe ser Niebla Volumen 2, ¿no? Sí, Niebla Volumen 2, pero ese es concretable. Sí, seguro. Y lo sacamos el año que viene, seguro. Sí, ya hay temas, ya. Ese ya está rodando. Bueno, otra etapa en tu carrera fue Basura Few. Sí. ¿Qué recordás de esos momentos? Es hermoso. Recuerdo un verano clave de estar en Buenos Aires. Y viste que en el verano o se van todos o se quedan lo que se tienen que quedar, pero siempre terminás ranchando con alguno de los pibes que por ahí no lo ves en el año. Ya se quedó. Bueno, así pasó y terminamos ranchando mucho con amigos de siempre, como es Juanito, como es el CNO, como es el Lobby. Ese verano se suma el Marcian, que yo lo conozco ya hace años, pero que no ranchábamos. Ese verano nos veíamos todos los días, el Under. Los pibes que estábamos siempre, que salíamos de noche y hacíamos música. Es un grupo de amigos con el cual hicimos un disco y la pasamos muy bien en el proceso. Es un proyecto muy difícil de sostener porque éramos muchos y de muy distintos lugares y todos con su proyecto bastante consolidado de alguna manera, ¿no? Era como una especie de Dream Team, que era imposible que nosotros seamos un grupo que haga disco, haga show. Y de hecho hicimos pocos shows y un solo disco. Y no vamos a hacer otro disco ni otro show, ¿entendés? Pero a la vez somos los mismos siempre, amigos y
no sé, con los pibes nos vemos. Pese a que la pandemia nos ha separado, pero nos vemos bastante. Che, en mis escrituras y en Tierra del Fuego hubo un claro salto de calidad en todos esos años. ¿Cómo fue tu vida en ese tiempo y cómo lo concretaste ese salto de calidad? Y hay como 5 años entre la creación de la música de uno y la salida de Tierra del Fuego. Yo creo que ahí es donde abro mi camino, porque mis escrituras es como, está bien, me posiciono como un rapero con un proyecto, pero bueno, en Tierra del Fuego es donde medio me voy a la cueva, tengo mi estudio, grabo mi disco, lo grabo como yo quiero, hago las cosas que yo quiero hacer en el disco, ¿entendés? De la libertad absoluta de producir, agarro los beats más raros, o sea, no los boom bap clásicos que estaba acostumbrado a rapear, es como que me libero de alguna manera, como que empiezo a pintar una obra de ahí. Yo creo que eso es lo que por ahí no tienen mis escrituras, que es como esto de este concepto tanto. Me parece que es más collage de una necesidad de sacar algo. En mis escrituras fue como eso, y Tierra del Fuego es el disco que yo quería hacer en ese momento. Hay más diferencia entre un mixtape y un disco. Exacto, totalmente. Es como que voy a armar algo sin tener en cuenta qué cantidad de temas estaba metiendo, qué estilo de beat estaba agarrando. Y nada, creo que bueno, es por eso que a la gente le gusta y como que tiene un público rapero, pero no tanto también a la vez, ¿no? Es ese disco sobre todo. Che, y si no me equivoco, en Niebla son todos feats. ¿Cómo surgió la idea de ese proyecto y el sonido que vos pusiste en Niebla, que es un poco distinto por lo demás? Y eso sale en la pandemia. En la pandemia, cuando ya más o menos entendimos que estábamos para quedarnos realmente encerrados por un tiempo, fue, che, bueno, vamos a hacer. Todos los pibes que tenían home studio son los que están en el disco, no es que hay un rapper, obviamente son todos amigos primero, pero son todos amigos que tenían home studio. Entonces lo hicimos a la distancia. Yo hice todos los beats, las mezclas y el máster, todo durante pandemia, y los pibes la verdad que es unos genios, grabaron voces y me mandaron todo muy rápido. Por eso en junio ya lo tengo el disco. Lo arranco a hacer en marzo, fines, y abril, mayo lo habré laburado entre escribir, hacer los beats y mezclar y masterizar. Antes de la pandemia no lo tenías pensado. No, surge en la pandemia, surge, che, voy a estar sentado acá tanto tiempo y voy a hacer que valga la pena estar acá encerrado, porque no hay nada mejor para un músico que poder canalizar algo en canciones y grabar algo para siempre, ¿no? Entonces yo, sea para donde dispare el mundo, me voy a acordar de ese momento de mierda, pero habiendo sacado un fruto real, que es ese disco, digamos. Che, ¿y por qué la decisión de hacer volumen 1 y volumen 2? Porque me quedaba corto cuando me di cuenta que estaba haciendo un disco de feat con mis amigos que la rompían. Me di cuenta, no, acá falta tal, hago el volumen 2. Entonces, aparte es lindo, no había hecho nada con volúmenes. Lo hice para obligarme a sacar el volumen 2. Pero no ahora, sino en 10 años capaz. Pero es como seguir la línea, ¿viste? De eso. Como que ese concepto por separado para usarlo cuando quiera. Y que también tiene un sonido específico que acompaña el concepto de Niebla, del momento que se estaba viviendo y de cómo yo por lo menos lo estaba percibiendo, lo bajo ahí al sonido y eso es lo que tengo que emular siempre, que quiera hacer, o sea, no puedo hacer el Niebla en Brasil en una playa tomando caipirinha, ¿entendés? Y bueno, es muy sureño a la vez también, un poco el enfoque, el sonido y esto de estar en la cueva y producir.
Entonces el volumen 2 son todos feats también, ¿o? No, el tema 1 no. El tema 1 de cada volumen tiene que ser uno mío solo, porque así arranca el volumen 1, pero después sí, todos feats. Bueno. Sí, y 7 tracks. Bueno, justamente que hablaste de lo sureño, ¿cómo se originó del surestilo? El surestilo es el nombre de mi MySpace y de ahí lo usé para todo. Tenía que elegir un nombre. En esa época los MySpace se ponían un nombre como especial, no era que Núcleo y que hay tinta sucia capaz. Creo que el de Núcleo sí, puede ser. O capaz que era tinta sucia, ¿entendés? Nomás. Pero no era el nombre del rapero que después sí figuraba. Entonces yo le puse el surestilo y ahí le fui dando una identidad. Con un amigo mío que era diseñador, hicimos el logo y ya lo usé para todo. Hoy en día no se sabe bien qué es, pero lo sigo usando. Sí. Y hoy hablábamos de esto del Reason, de los temas para producir. ¿Qué diferencia notás vos a grandes rasgos a lo largo de tantos años de producción, desde que empezaste hasta hoy en día? Sí, no, que uno va aprendiendo cosas y va incorporándolas y también va probando nuevas, pero también te vas automatizando para hacerlo. Hoy en día yo me gustaría rapear y que lo haga otra persona, pero creo que nace desde el momento cero o en el que yo voy a hacer una canción, es la música y la letra. De hecho, creo que en Tierra del Fuego solo tengo un tema que lo produce un bro de Córdoba y después es toda música mía, igual que en Niebla, igual que en Mis Escrituras. Es como que ya la canción de cualquier proyecto mío tiene que ver lo que está sonando detrás de las rimas. No es por nada, pero hay muchos raperos que solo escriben y graban música de otros, muchísimos. Y yo creo que está buenísimo, pero no se debe sentir como arrancar y desde la primer nota, el primer loop o la primera cosa que esté sonando ya empiece la construcción de lo que va a ser el tema final. Porque las barras van amalgamándose a algo que ya viene de capas y capas por ahí, de música o de cosas, de atmósfera, que es lo que a mí me gusta generar o trato de hacer con la canción. Entonces no puedes generar una atmósfera solo con rimas si la música no es tuya, no es tan fácil o no es lo mismo por ahí. Entonces bueno, yo creo que eso fui puliendo la manera de llegar al resultado y de la fórmula que uno como que al principio no te das cuenta y después te van diciendo, che, este beat es muy del surestilo o esto es muy Fran, ¿entendés? Por ahí beats de otros productores, pero que han encontrado algo paralelo o que yo he encontrado, ¿no? Te hablo de gente grosa. Y, che, esto es muy del surestilo, ¿entendés? Como que me ha pasado mucho. Bueno, justo el tema que tenés con el Teika, el de Yeye, es producido por Manu Beats y es un beat. Sí, yo cuando me lo puso, él no te quiero decir porque va a parecer una mentira, pero es lo que le dije. Sí. Es básicamente lo que le dije. Es muy el surestilo este beat, boludo. Y sí, porque es un piano pichado así, y sí. Sí, a mí me sorprendió mucho. La verdad que me pasa con productores hoy porque hoy hay muchísimo beatmaker en Argentina. Sí. Cuando yo arranqué, cuando me asenté acá, éramos muy pocos los que producían beats, muy pocos. Y hoy hay un montón de todos lados y todos tienen un buen sonido y todos son originales también. No sé, hay mucha gente elaborando muy bien y me gusta, pero no es que rapeo beats de otro porque no me cebe, sino es por una cuestión de que cuando yo estoy inspirado generalmente me siento a hacer todo, sí. Che, creaste todos los beats de uno de los últimos discos del Mala. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Vos le elegiste para hacer un disco de rap y terminaron haciendo otro estilo? Yo quería hacer un disco de rap porque al Mala lo conozco yo antes que él, su música. De hecho, él tiene un tema con Sergio Sando de 2008, creo que lo sacaron, y se llama... no me acuerdo el nombre, pero hablan del lamón y del billete, un temazo. La cuestión es que yo lo escuché rapear en dos temas, uno que tiene con Sando y uno que tiene con el Under, que sale creo en Metálico.
Y yo no lo podía creer, lo que rapeaba era muy mutante para mí, todo, su voz, sus rimas, todo lo que decía. Y yo, ¿cómo rapea este chabón? Bueno, la cuestión es que cuando lo encuentro, fuera del tiempo, lo encuentro a él y a su música, él estaba haciendo algo totalmente distinto, muy nuevo para la época, totalmente vanguardista. Y bueno, a mí no me gustaba la música, esto lo charlamos, siempre nos cagamos de risa porque él mismo se ríe de eso. Estaba experimentando full, era una música muy distinta y nueva. Y obviamente, cuando nos hacemos amigos, independientemente de que ya me gustaba su música y él no estaba haciendo un boom bap, era el malandro más de lo que vemos ahora, pero hace unos años, en el 2012, cuando recién lo conozco al negro, yo le dije, a mí me encantaría hacerte un disco de rap, le digo, negro, me encantaría hacer, y él es re rapero, es re contra rapero, así que disco de una. Pero bueno, el disco no es un disco estrictamente de boom bap. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque lo arrancaron, por lo que me contás, hace muchos años. En el 2012 lo arrancamos, sí, sí. 2018. Y en el 2018, 2019 creo que sale. Sí, es que nos distanciamos un par de años en los cuales el disco quedó como en stand-by, y después lo volvimos a agarrar y remakeamos todos los beats, las letras que él ya las tenía escritas, como que pulió un par de frases, pero son todas de esa época, menos un tema que es el tema que tenemos juntos, que es el único tema de ese año, que es el beat y la letra, todo de ese año. Pero después son todos temas, de hecho hay un beat que es el 2009, que yo lo hice en Ushuaia, sí, que es el de George Gang, que es un tema que él ya saca con un beat de otro brother, y el beat original es este, el mío, que sale en la segunda. Y él de hecho creo que borró de internet la versión vieja, porque dice quiero que esté con esta versión, que es un beat que yo hice en Ushuaia, que es tremendo. Nunca encontramos la sesión porque era muy viejo y lo usamos así, como al estéreo que teníamos, se masterizó al disco y chao. Sí. Bueno, te escuché decir en una entrevista que a pesar de que te gusta tocar en banda, buscar samples tiene un gustito especial. ¿Cómo es ese proceso? Y es bueno, como no sé, la parte de nerd, de la producción, el digging, de ir a lugares de vinilos y ponerte a buscar en ofertas generalmente, porque no es que compras un vinilo conocido de los Rolling Stones que suene 10 puntos, sino vas buscando, bueno, uno ya se va poniendo bicho con el tema del ojo de dónde puede llegar a haber buen material. Sí, voy y compro 10 vinilos un día, llego a mi casa, pongo las bandejas, lo pongo a grabar, lo escucho todo, y mientras lo escucho ya voy diciendo, mirá esta joyita que tengo acá. Y después de grabarlo, los corto y los hago beat. Y bueno, no sé, es como un folclore hermoso para mí, es como que es fundamental, de hecho, en mi vida para hacer beats, tener eso. Hoy en día no sampleo de otro lado que no sean vinilos. Pero eso lo vi de productores grosos de este planeta, que también son locos de eso, en serio. Casas llenas de vinilo y se han sampleado todo, ¿entendés? Y buscando. Sí, y otro de los discos, hablando esto de Mara, que vos produciste fue el de Big Dave desde el barrio. Sí. Esa es una obra maestra del estudio. Sí. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? Y cuando lo conozco al Dave en 2011, 2012, cae las primeras veces al Triángulo con el Thor y con los pibes. Big Dave rapeaba muy bien, venía de otra escuela del rap, tipo más Puerto Rico, venía de mucho Puerto Rico, rap en inglés, pero tenía un flow muy distinto, le pegaba el beat, caía sin esto de abusar de las técnicas, que es algo que sí en el disco se ve, porque hay una evolución de él en la escritura, obviamente de caer a ranchar al Triángulo. Él venía con un flow muy nato, muy de Constitución, ¿entendés? De estar ahí ranchando con gente de todos lados que le bajaban rap de donde te digo, Puerto Rico, Dominicana.
él tenía un re flow mixto de ahí. Y bueno, cuando nos conocemos, empezamos a ranchar full. Para mí era una joya, o sea, yo le invité a casa desde el primer momento y empezamos a trabajar los primeros tracks. Y él, obviamente, en ese momento pega un salto grande de evolución en la escritura y sobre todo de flow, de técnica, de entender un par de mambos que los exprime en el disco ese en el momento justo. Y yo también creo que dándome el lujo de producirlo primero, como fuera de lo mío, de enfocarme a decir, agarro un rapero, yo como productor, y hacemos esta dupla para hacer un disco. Y bueno, después salió obviamente Desde el Barrio, que para mí es uno de los mejores discos del rap nacional. Sí, porque además el sonido, vos decís que él tenía la escuela puertorriqueña, pero el sonido es bien 90, bien... Sí, o sea, es lo que queríamos hacer. Yo obviamente los ensucié todo el sonido, pero él me acuerdo que tenía un tema que sí, que usaba otro beat, ¿viste? Como un poco más chifanquero, un poco de otra escuela. Y sí, obviamente que en el momento también él empieza como a... Él se mete de lleno en el rap de los 90 también. Y yo también estaba metiéndome de lleno. Entonces al mismo tiempo nos acomodamos juntos. Yo no le muestro a ningún rapero de los 90. Él estaba enloquecido, escuchando de todo, ¿entendés? Todos los discos que habían salido en los 90, incluso joyas que ni yo conocía, que me muestra él. Y nombra mucho en ese disco porque sé que estaba escuchando mucho de eso. No sé, Craig Mack, un montón de cosas que me muestra él. Nick Wiz, así, que vos decís, el guacho estaba constantemente buscando data, sí. Che, y ahora habiendo pasado por casi todos los discos que entre el productor y MC, si vos tenés que elegir uno, ¿con cuál te quedás? ¿Un disco? ¿Un disco? Sí, ¿con cuál te quedás y por qué? Con Tierra del Fuego, por eso que les contaba de que fue mi momento de dar un gustito, de hacer algo que por ahí ni siquiera estaba muy armado acá, que era así, el mixto que tiene de beats por ahí, y de temas que no son raperos, que tienen como una temática distinta, como La Voz del Viento, que es más otra cosa, no sé, está más del lado de Atahualpa que de un rapero acá Argentina. De hecho es como más poesía un poco, también la intro que tiene ese mix de tango y no sé, yo tenía 1.000.000 de beats raperos y agarré todos los beats que me vibraban y eran beats raros, sinceramente. Me quedo con ese porque también me marcó, me hizo despegar, me hizo abrir mi camino como solista, porque en mis escrituras yo estaba metido en La Conecta, yo era un rapero de La Conecta que tenía ese disco, pero todas mis energías estaban puestas en La Conecta, viste, volumen 1, volumen 2, nosotros tocábamos por toda la Argentina y yo no tocaba como Frane rapeando en mis escrituras. Yo empecé a tocar como Frane con Tierra del Fuego. Y bueno, es lo que me dio identidad, me parece. Por eso me quedaría con él, si tengo que quedarme con uno. Sí. ¿Y como productor? Como productor, y el del Big Day me parece zarpado, me encanta, y el del Mala también. El del Mala también es súper especial, son dos estilos muy distintos. Pero sí, el de Desde el Barrio como productor me parece que es la obra maestra de ese entonces. El invierno es primavera, siempre andamos en remero, un par de grados bajo cero, siempre en fuera. Pon en mi disco, te enseño a rimar, diseños de rap, insisto, te muestro mi flash, ya ni compito. Comparto con mis pares frases que son meteoritos en oídos de mortales, dame lo que necesito, un beat y un porrito y dale rey.